La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Vinicio Castillo Semán, ex diputado, abogado brillante y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Buenos días, Vinicio, como siempre, un invitado de honor de este programa. Muy buenos días, Ramón, buenos días, Jacqueline, buenos días al pueblo dominicano en este toque de queda, el matutino, el Canal 11 que ustedes dirigen. Y muy contento de estar aquí con ustedes. Para mí es un gran honor compartir esta tribuna. Buenos días, Vinicito. Un placer saludarte de nuevo. Gracias, igual. Exactamente. Igual. Tú sabes que en estos días un televidente, un amigo me decía, ¿por qué hay momentos que se quedan como en silencio? Y es que en este sistema de transmisión hay un delay. Es decir, Jacqueline me escucha a mí como con 3 segundos de diferencia y yo también a ella y al invitado. Y por eso es que por el momento usted siente como que nadie está hablando, pero en la realidad sí lo estamos haciendo. Vinicio, vamos a comenzar con los temas que han ocupado la atención del país en las últimas 2 semanas, que es el caso Antipulpo, que ya hay medidas de coerción, se conoce el expediente, pero este es el caso de los 2 cuñados y hermanos que fueron revelados, una parte por las periodistas Alicia Ortega y Yulisa Céspedes. ¿Cuál es tu opinión en sentido general sobre estos casos y sobre este entramado familiar que aparentemente operó a mano suelta en el gobierno del expresidente Danilo Medina? Lo primero que quiero puntualizar, que lo que se ha estado conociendo la operación Antipulpo y los pulpos eléctricos, involucrando a los hermanos y a los cuñados del presidente de la República Dominicana anterior, el licenciado Danilo Medina, es un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana democrática. Y aún en la dictadura de Trujillo no está documentado ni de ningún dictador o de ningún gobierno anterior desde la fundación de la República Dominicana que una familia presidencial, hermanos y cuñados de un presidente de la República, hicieran negocios por decenas de miles de millones de pesos con el Estado Dominicano. Es decir, y yo creo que en América Latina, si se busca, y en el mundo, es muy difícil conseguir que casos parecidos a esto, que son evidentemente una radiografía primaria, porque esto apenas es la punta de un iceberg mucho más grande, del saqueo que fue objeto de la República Dominicana, nada más y nada menos de parte del presidente de la República, sus hermanos y sus cuñados. Porque aquí hay una infracción clara en el artículo 146 de la Constitución de la República, que establece claramente que es corrupción, que es prohibido a nivel constitucional, categorizado como corrupción, actividad, independientemente del Código Penal, de las leyes afectivas. Es un crimen central que un presidente de la República Dominicana, con sus hermanos y cuñados, a los cuales él termina pagándole, en el caso de Alexis, él le pagó hasta el último centavo en los días antes de irse del poder, evidentemente es algo sin precedentes y que conlleva el uso de testaferros, el uso de esconder el dinero, a otra infracción que es el lavado de activos. El crimen precedente es la prevaricación, la corrupción, el tráfico de influencia y el lavado de activos de miles de millones de pesos que se lavaron en el sistema financiero y fuera del sistema financiero, porque estamos hablando de montos inimaginables. Yo mismo tengo que confesar que fui y he sido uno de los críticos fundamentales de la corrupción del gobierno pasado. Por mi mente no podía
pasar o imaginarse que fuera tanto el dinero que manejara la familia presidencial a mansalva, como si esto fuera prácticamente una finca personal de ellos. Son gente que tiene, yo digo, si Danilo ahora en Navidad reúne a su cuñado y hermano, puede reunir 20 o 25 mil millones de pesos. Estamos hablando de cifras que incluso los grandes empresarios de la República Dominicana, la gente que tiene 40 años produciendo, trabajando, jamás puede acercarse a las cifras que estas personas manejaron a mansalva en estos 8 años de gobierno de Danilo Medina. Vinicito, tú nos decías antes de iniciar el programa que esta es tu primera participación en programas de este tipo luego de las elecciones del pasado 5 de julio. Lo que ha pasado desde esa fecha, es decir, con la llegada y la decisión del pueblo dominicano de elegir al Partido Revolucionario Moderno y a Luis Abinader como presidente, lo que han pasado en los más ya de 100 días, ¿cuál es tu impresión de esto, que es el resultado de lo que vino ocurriendo desde a principio de año y que terminamos con las elecciones el pasado 5 de julio? Si nos puedes analizar todo esto desde tu óptica. Sí, el balance indiscutiblemente ha sido positivo. El presidente Abinader le ha tocado, ustedes saben que es mi amigo personal, fuera de la política, desde que éramos muy jovencitos. Tengo una relación con su familia y con él, pero desde el punto de vista opositor, de pertenecer a un partido de la oposición, tengo que reconocer que el balance de los primeros 100 y pico de días del presidente Abinader han sido positivos, en el sentido de que él tomó un país en una gran crisis, combinado dos plagas. La plaga del saqueo inmenso, del endeudamiento a más no poder, de la gavilla que encabezó Danilo Medina, combinado con un año terrible de una paralización por la pandemia del COVID, que nos ha afectado y que evidentemente ha tenido efectos devastadores para la economía. Hoy plantea la CEPAL de un decrecimiento de un 5.5% para la República Dominicana. En ese marco, él ha podido, en este primer tramo de su gobierno, de confianza para la inversión, haciendo un gran énfasis en el turismo, haciendo un gran énfasis de tratar de que los sectores privados nacionales puedan ver en la República Dominicana un lugar para invertir. Ha planteado la burocracia, pero incluso nos lo planteó a nosotros. Yo tuve el honor de compartir un desayuno con él junto a mi padre y con Pelegrín. Y una de las cosas que nos dijo es que había trazado una línea de burocracia cero para no dilatar proyectos importantes que el país tiene en carpeta. Es decir, que en el plano económico se ha mantenido la estabilidad. Indiscutiblemente fue una buena decisión dejar al gobernador del Banco Central, a Héctor Valdés Albizu, al frente del Banco Central, como diríamos, como cabeza de su gobierno en esta tormenta económica, porque el licenciado Valdés Albizu ha sido un ente de estabilización y de confianza en los actores económicos. Desde el punto de vista del tema de la corrupción, ustedes saben que uno de los elementos fundamentales de que Luis Abinader ya ha cumplido es el tema de la independencia del Ministerio Público. No hay duda de que el mérito histórico, no tengo ningún empacho en reconocerlo, de nombrar, de desprenderse de un poder inmenso que tienen y han tenido todos los presidentes de la República Dominicana desde su fundación, que es el manejo del Ministerio Público. Él, en un acto público el mismo 16 de agosto, designó a Miriam Germán Brito y le dio en presencia del país plenos poderes para actuar con plena
y prometió que él nunca usaría la influencia del presidente para ningún tipo de caso, ni a favor ni en contra. Y eso indiscutiblemente es un avance institucional, porque la magistrada Miriam Germán y la magistrada Jenny Berenice representan hoy indiscutiblemente por la dignidad del pueblo dominicano, que está ávido de que esa gran corrupción, esa gran impunidad sea castigada. El trabajo que han hecho hasta ahora, que hemos visto desde el punto de vista jurídico, ha sido muy porque después del ciclón Batatero categoría 5 que pasó, los únicos expedientes que están en justicia hasta ahora es el de Alexis Medina, pero ya debieran, a mi juicio, de haber más expedientes abiertos, más graves incluso que el de Alexis Medina. Pero ellos han planteado, el Ministerio Público, que ellos han querido tomarse su tiempo para el tema de sustentar esos procesos de manera adecuada. En ese sentido, redondeo tu pregunta, la respuesta en cuanto al desempeño de Luis Abinader y de su gobierno en estos primer tramos. Yo creo que ha sido el balance positivo, y nosotros en la oposición que arrimar el hombro todos para ayudarlo a salir, a capear este temporal que vemos en el año 2021, que no será fácil, está el tema del programa FASE, que ya él ha dicho que lo va a mantener, tiene que mantenerlo, porque el país no está en condiciones en enero ni en febrero, con este COVID como está, de quitarle ese oxígeno, no solo a los trabajadores, sino a las empresas. Y yo creo que uno de los puntos que tiene que hacer más énfasis el presidente Abinader, atándolo con un comentario que hacía Ramón antes de la entrevista, es el tema de las tasas bancarias. No puede ser que a un ahorrante se le dé un 3, un 4% en un banco comercial, y que ese mismo banco comercial le cobre a sus clientes 18, 19 y hasta 20% de interés, porque es algo que en medio de un contexto de crisis no se va a poder aguantar. Y aquí hay que hacer un gran esfuerzo por salvar las empresas, para salvar los empleos. Lamentablemente, y se lo dije al presidente de la República, los 100,000 millones de pesos que se dieron para facilidades a un 8% a 3 años, no llegaron a las empresas, a la mayoría de las empresas, para refinanciar sus pasivos. La mayoría de las empresas del país siguen con pasivos a tasas altas de interés, y no han podido producir en este año 2020 lo que habían producido anteriormente. Y la perspectiva hacia el 21, evidentemente, a que el gobierno y las autoridades tomen también medidas económicas, empresas, como una manera de que las empresas puedan, de manera paulatina, suspendido en la fase 1, y los que están en la fase 2 ya retomar de manera definitiva. Pero el balance indiscutiblemente es positivo, y así yo creo que el país lo está viendo. Vinicio, cuando en la primera pregunta tú dijiste que esos casos eran la punta del iceberg, ¿tú te refieres a que lo que se ha conocido de los casos de los pulpos todavía no es la totalidad, o es que hay otros expedientes y otros casos de corrupción que van a ser más grandes todavía que los que conocemos actualmente? No te quepa ninguna duda, ahí hay expedientes gravísimos, el de las visitas sorpresa, Ramón y Jacqueline. Cuando eso se abra, el país se caerá para atrás. Estamos hablando del manejo de 71,000 millones de pesos a la sola firma de Danilo y de José Ramón, sin ningún control, sin ningún sustento legal, en un caso gigantesco de corrupción, lo que pasó en la visita sorpresa. Está el caso de Gonzalo Castillo y Obras Públicas. Está el caso de Odebrecht, parte 2, porque todo el mundo sabe que todo ese Odebrecht que ustedes están viendo en los tribunales llegó hasta el 12.
pero del 12 hacia el 16, 17, que es donde están el 70% de los sobornos confesados, no se le ha puesto la mano. Es decir, los grandes casos realmente de corrupción, aparte de estos que han estado saliendo, tienen necesariamente que ser ventilados en los próximos meses, a partir de enero. Donde quiera que tú pones la mano en ese gobierno corrupto de Danilo, cuenta que aparece un gran expediente de corrupción. Y eso, cuando ustedes se ponen a ver lo que Danilo hizo con su familia en estos casos, se dan cuenta que él no tuvo jamás la idea de, porque ellos lo hicieron de forma descarada. Es decir, es alguien que nunca tuvo el temor de decir, pero espérate, pero el día de mañana me pueden cuestionar como mis hermanos, que eran unas personas que no tenían. Alexis Medina tenía hasta cheques sin fondo en el 12, que le cortaron hasta el cable. ¿Cómo va a aparecer con miles de millones? Entonces, la defensa que hace es que no sabía que su hermano hacía negocio con el Estado, y ahora dirá lo mismo con los cuñados. Evidentemente, todo esto conduce, y es muy importante que la gente sepa eso. Aquí no va a haber castigo a la corrupción si no se castiga al mayor de los responsables. Y el mayor de los responsables de lo que estamos viendo penalmente y desde el punto de vista de su obligación frente al país se llama Danilo Medina Sánchez. Y evidentemente él tendrá que ir al banquillo de los acusados. Porque si él no va al banquillo de los acusados, que es el centro del poder que hizo este desastre, no va a haber justicia en la República Dominicana. Que no debiera haber en este país va al banquillo de los acusados, con todo el respeto a sus derechos, sin venganza política, sin hacer una situación de saña, pero tiene que responder porque esto es demasiado grave. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos saqueados. Esto no puede ser, creo que Danilo fue presidente y no se puede tocar. No. El país va a exigir eso y evidentemente tiene mucha fe en que el Ministerio Público no va a tener vaca sagrada en estos tipos de actos de corrupción. Y evidentemente es muy penoso también la repercusión que esto está teniendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque el Partido de la Liberación Dominicana, que está en un congreso en este momento, va a tener que tomar una decisión fundamental para o se convierte en una caja de amigos, en un grupo de amigos para defender este saqueo de Danilo y su familia y su camarilla, o se desprende de Danilo Medina y esa camarilla, le exige apartarse momentáneamente o tomar licencia, como ellos hicieron con Félix Bautista y Víctor Díaz, en lo que todo ese proceso termina y dejan a ese partido liberar. Lo que ha tenido es secuestrado ese partido a base de poder y dinero, que ya evidentemente cada día tiene mucho menos posibilidades de controlarlo. Benicito, con todo lo que estábamos hablando anteriormente, se me ocurre preguntarte que si uno se le trae al pasado, ve que Danilo Medina gana en el 2012-2016, hace un gobierno que es reconocido, algunos llegaron a decir en su momento que era el mejor presidente y el mejor gobierno que habíamos tenido en la República Dominicana. En el 2016 gana con más del 60% de los votos en la reelección. ¿Cómo ocurre esto y cómo es que se llega? ¿Cuál es el análisis que tú haces a que se llegue el PLD y el propio expresidente Danilo Medina a la situación que hoy está viviendo? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, es muy triste. Yo lo quiero decir con toda sinceridad, porque yo fui actor directo, diríamos. A mí nadie me lo contó, yo fui testigo.
Ustedes saben que yo fui una de las personas más cerca de Danilo Medina en la campaña del 12. En esa campaña yo despachaba diario con Danilo Medina y con José Ramón Peralta. Cuando yo empecé a trabajar con Danilo estaba totalmente desahuciado, no tenía ningún chance de ser presidente de la República. Él fue presidente por el apoyo del presidente Leonel Fernández, que se metió con ese peso inmenso del liderazgo para hacerlo presidente y con la ayuda nuestra de la Fuerza Nacional Progresista. Era un hombre asequible, un hombre, diríamos, con una disposición que nos decía todo de combatir la corrupción como uno de los elementos fundamentales, que incluso se le criticaba mucho al gobierno de Leonel haber sido permisivo en algunos casos con temas de corrupción. Danilo se convirtió en ese momento en una opción que, aunque del PLD, generó una esperanza de que incluso esa percepción de que los gobiernos de Leonel podían haber sido permisidos con la corrupción, iban a ser parada y eliminada ese tipo de situación, que él iba a combatir. Realmente iba a implementar él personalmente una práctica honesta desde el gobierno. Igualmente planteó como una tesis el tema de la reelección, hizo un sacerdocio en contra de la reelección, del continuismo, como base de la corrupción, porque la unió una cosa con la otra, y nos dijo todos los procesos a todos nos dijo, todos los procesos de reelección conllevan un gran proceso de corrupción, es decir, había un cordón umbilical entre una cosa y la otra. ¿Qué pasó? Desde el 16 de agosto, señores, yo lo digo porque lo viví, ese hombre se transformó. Empezó José Ramón, mi amigo también desde muchacho, a volverlo loco. Montalvo, un hombre que no lo conocía nadie en este país, se lo sacó de un sombrero y lo puso primer ministro de su gobierno, para dar el barniz que supuestamente iba a ser un gobierno honesto. Y mientras él hacía todo eso, ustedes ven ahora todo lo que empezó a hacer prácticamente desde el principio. Después se metió en la reelección comprada en el Congreso, que para mí históricamente fue en las rayas de Pizarro que lo hundió más. Mi padre se lo dijo, yo se lo dije, presidente Danilo Medina, eso fue en el 15, antes de irnos. Si usted compra el Congreso para imponer una reelección, usted va directamente a su gobierno a meterlo en una vorágine corrupta que va a hacerlo terminar muy mal al final, porque toda esa debacle de corrupción que ustedes están viendo vino en que este hombre, que no tiene conciencia histórica desde el poder, se llegó a creer un dios, la oligarquía lo añuñaba porque le daba la ración del BOA, la prensa lo añuñaba, y hay que decirlo, todo eso que está saliendo, lo de Alexis, se sabía, la prensa le falló al país también porque no hubo contrapeso. Danilo no tuvo contrapeso, una prensa crítica como la tuvo Balaguer, como la tuvo Leonel, como la tuvo Hipólito, como la tuvo Salvador, no la tuvo, y por eso, al no tenerla, él llegó a ver el país chiquitico. La misma oposición, ustedes saben que prácticamente la oposición la hicimos nosotros, y hasta que Leonel se dividió, la oposición finalmente fuimos nosotros los que le hicimos. Entonces, este señor se llegó a creer un dios, y sus hermanos, ni se diga, creyeron que el poder era eterno, y eso para mí fue lo fundamental. Danilo, el proceso de alocamiento, voy a decir, desde un término popular, de Danilo, está conectado con el tema de la reelección indefinida. Vino Lula, ese fue el bautizo de la corrupción. El tema de Punta Catalina, yo lo viví. Incluso yo vine una vez de un viaje de Estados Unidos con la gran noticia al presidente Danilo Medina
de que había un interés del gobierno de Obama de financiar 600 megavatios en gas natural en Montecristi, de gobierno a gobierno por el Exim Bank. Ustedes saben cuánto era ese proyecto, 600 millones de dólares, con todo y su estación y distribución. Y yo creía de buena fe que le estaba dando la mejor noticia a Danilo y a José Ramón. Sucede que ellos estaban amarrados ya con Odebrecht, con Lula, habían concertado darle ese Odebrecht. Y después vino Lula y le dijo a Danilo en el 13, busquen ese video, en enero, y le dice que 4 años era muy poco, que tenía que irse a una reelección. Y José Ramón empezó y rateó Tejado Holguín a hacer la encuesta diaria a la cabecita de Danilo, a entender que era el hombre más popular de la tierra. Una extravagancia que decía que estaba a nivel de Putin, bueno, un fenómeno mundial. Todo eso pagado de marketing. En realidad era un individuo con muchísimas limitaciones. Cogió ese endeudamiento externo cuando Danilo se vio manejando, señores, 20 mil millones de dólares tomados sin control alguno. Entendió, este paisito me lo meto yo en un bolsillo, y al que no puedo comprar lo voy a intimidar, porque también usó el espionaje para el chantaje y para destruir honra. Trató de destruir a Leonel con Quirino, trató de destruir a Minen Germán, ligándola al narcotráfico. A Luis Abinader también lo trató de destruir. Le tenían un expediente listo en la policía para acusarlo de la frustración de las elecciones municipales. Que eso no se dio y el país tiene que saberlo. Porque horas antes Luis Abinader nos convocó a toda la oposición a una oficina aquí en Serrayé, donde estuvimos todos para salir al frente a lo que era evidentemente una trama de la presidencia. Y Estados Unidos se movió, y ahí fue que el Palacio decidió no someter a Luis con el coronel y con el técnico de Claro. Es decir, estamos hablando de gente que perdió todo el sentido de la racionalidad desde el poder. Se emborracharon y le hicieron fraude a Leonel. Todo eso, todas esas situaciones que se dieron fue producto de la alteración mental de Danilo de creerse un semidios, un mesías. Vinicio, ya nos quedan pocos minutos, sí, pero viendo el escenario nacional, ¿cuál es tu proyección para el caso del PLD y en el caso del partido que ustedes fueron aliados a las elecciones, la Fuerza del Pueblo? Mira, lo que se está dando es algo totalmente previsible. Lo que nunca entendió Danilo, el líder del PLD, de sus bases, del sector, se llama Leonel Fernández Reina, el que Joaquín Balaguer y Juan Bosch levantaron en la mano, el que lo hizo a él presidente. Y es natural que todo el sector PLDista de abajo, los de abajo y los del medio, van a buscar a quién, a su líder histórico, el doctor Leonel Fernández, y que el PLD se va a quedar como un cascarón de un grupito de amigos de Danilo multimillonarios cuya única meta va a ser no caer preso y defenderse de los actos de toda la unidad de su sector. Es Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que es un nuevo partido. Eso está clarísimo. Perfectamente. Pellegrín, te agradecemos muchísimo en todo lo que vale tu participación, siempre ofreciendo primicias. Perdón, Vinicio. Vinicito. Es difícil. Vinicio, porque tú pronosticaste todo esto. En tu cuenta de Twitter, antes de las elecciones, tú le vivías haciendo recomendaciones al presidente Danilo Medina de que esto iba a ocurrir. Y fue la profecía autocumplida.
tengo la conciencia tranquila. Hay gente que me ve ahora muy duro con ellos y yo tengo mi conciencia tranquila porque siempre le advertí de este final a Danilo Medina y a José Ramón Peralta. A José Ramón, el día que lo nombró ministro, le dije, hermano, lo felicito, pero el 80% de los que se han sentado en esa silla han caído presos. Ten mucho cuidado, haz las cosas bien, no abuse de nadie. Y fue todo lo contrario. Pues bien, te agradecemos mucho, Vinicio, por tu participación, como siempre, brillante. Yo espero que la próxima vez ya estemos en vivo en el estudio, donde la cosa tiene más potencia. Esperemos en Dios que podamos. Muchísimas gracias, Vinicito. Okay. Feliz Navidad. Gracias, igual. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Regresamos inmediatamente con la recta final del Telematutino 11.